conferencia, Señor, seas tú hablando a través de mí y en cada una de las personas que hoy escuchan esta palabra y las que lo escucharán a través de la conferencia, sus corazones sean transformados, sean edificados y sean rendidos a ti. Gracias, Dios, por tanto y tanto que nos das, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, gracias. Denle gloria a Dios. La conferencia se llama, ahí se escucha bien. La conferencia se llama Del sueño al propósito. Y es bien padre, ¿no? Porque todos queremos, o quien quiere hacer algo grande en esta vida. Vamos a cambiar el micrófono. Gracias. Ahí me escucho mejor. Muchas gracias. La conferencia se llama Del sueño al propósito, ¿no? ¿Quiénes tienen ganas de hacer algo grande en su vida, ¿no? ¿Quién quiere hacer algo grande para su familia, para su colonia, para sus amigos, para Dios, para cualquier cosa? Yo estoy seguro que Dios ya puso un sueño en ti. Estoy completamente seguro de que Dios ya puso un sueño en ti. Y en lo que pero un sueño es algo que es irreal. Es algo que tenemos en el corazón. Estamos convencidos de que viene de parte de Dios, pero de que ahí a que se cumpla y tengamos un propósito en nuestras vidas donde ese sueño se haga realidad y estamos realmente accionando y viviendo conforme a ello, hay algo en medio que no nos gusta mucho, pero la palabra se llama proceso, ¿verdad? Sí. Es lo que menos nos gusta, ¿verdad? O sea, a nosotros nos gusta mucho la parte de la bendición, ¿no? Cuando llega alguien y declara prosperidad, puertas abiertas, ministerios, muchas cosas grandes, ¿no? Pero si yo llego y declaro sobre tu vida proceso, nadie va a decir amén, ¿no? Claro, dijo para el de atrás, ¿verdad? Y el de atrás, pues el que va pasando. Ajá. Pero el proceso es bien importante y es necesario, ¿no? En Romanos 8:28 dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y eso está padrísimo, porque quiere decir que todo lo que nos pase, si tú estás en Cristo, obra para bien. Cualquier circunstancia, aunque a veces no lo veamos de manera inmediata, ¿verdad? Como les comentaba, a nosotros nos gusta la promesa, nos gusta el milagro, nos gusta la palabra profética, nos gusta cuando alguien dice Dios te va a levantar, Dios te va a prosperar, Dios te va a utilizar, y a todos nos encanta, ¿no? Pero curiosamente, Dios es un Dios de transformación. O sea, Él ve no lo que somos ahorita, sino lo que vamos a llegar a ser en algún momento, y para pasar de esto a esto hay un proceso. Y Él nos va transformando a lo largo de nuestra vida. ¿Cuánto dura el proceso de Dios? Pues Dios tiene un tiempo para eso, ¿no? ¿Nosotros lo podemos alargar? Claro que lo podemos alargar. Ahorita vamos a ir viendo una historia en la Biblia que habla de eso, pero lo que yo quiero que vayamos pensando ahorita es, ¿qué es lo que Dios te ha dicho? ¿Cuál es el sueño que Dios ya sembró en tu corazón? Porque a lo mejor tú puedes decir, a mí me dijeron que iba a hacer esto, ¿no? Que iba yo a lograr, hace muchos años alguien en alguna iglesia te dijo algo y tú sabías que era una palabra de Dios, la atesoraste en tu corazón, la sentiste, viviste el fuego de cuando esa persona te le estaba dando y a lo mejor ahorita no se ha cumplido. Quiero que vayas pensando en eso, a lo mejor no lo tienes todavía materializado, pero yo quiero decirte algo de parte de Dios. Dios no está interesado en llevarte a un lugar, está interesado en convertirte en la persona correcta para cuando llegues a ese lugar. Y esto es bien importante porque necesitamos hacer cosas y necesitamos vivir cosas para que los sueños que Dios puso en nuestro corazón se cumplan. Y hay personas que hoy están aquí viviendo un proceso. A lo mejor no necesariamente te es ajena esta palabra. Tú estás viviendo un proceso, ¿no? A lo mejor no tienes una victoria visible, no estás en una etapa cómoda, no estás en una temporada en la que todo tiene sentido. Yo he pasado por esas muchas veces. Estás en una etapa donde oras y no entiendes, donde has levantado, doblado rodillas, como decía María hace rato, y no ocurre, o sientes que no ocurre nada. Cuando además obedeces y no ves resultados, haces lo correcto y aún así te duele, y donde sientes que Dios te dio una palabra, pero tu vida parece ir en dirección contraria. Si tú hoy estás en alguna de estas situaciones, esta palabra es para ti y es de parte de Dios. Porque yo he estado también en situaciones de esas. Yo he estado en situaciones en donde he tenido mucho miedo.
He tenido mucho miedo. Yo recibí al Señor en el 2015. O sea, en el 2015 yo conocí al Señor, pasé al frente y dije, yo quiero que Cristo sea mi Señor y mi Salvador. Y fue el 2015. Y uno piensa que recibes a Jesucristo como tu Señor y Salvador y en automático toda tu vida se te arregla, y eso está muy lejos de la realidad. Está muy lejos de la realidad, ¿no? Empezamos una serie de batallas y una serie de procesos que nos van transformando en la persona que Dios quiere que seamos. Yo cuando empezaba a predicaba pues de una manera totalmente diferente a como lo hago hoy en día, porque he aprendido a soltar el control y me he dado cuenta que no depende de mí. Ni yo soy tu pastor, ni tú eres mi iglesia. El pastor es Cristo, bueno, tu pastor físicamente está aquí, pero tú eres la iglesia de Cristo, ¿no? Entonces, lo que yo hago es confiar en que lo que voy a decir viene de parte de Dios y que va a transformar tu corazón, porque Jesús sigue siendo soberano, está resucitado, sentado a la derecha del Padre, y Él tiene el control. Entonces, yo lo que hago es me pongo muy valiente, vengo de parte de Dios a darte una palabra, que sé que es de bendición. Y hoy quiero platicarte acerca de la vida de un personaje que es muy famoso y todo el mundo lo conocemos, y si no lo conocemos, de todas maneras te voy a platicar de su vida, que es José el Soñador. José el Soñador, ¿no? Y quiero empezar esto con primera parte. Dios te da un sueño antes de mostrarte el proceso. En Génesis capítulo 37, versículo 5 dice, está escrito, y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y en el versículo 9 del capítulo 37 dice, soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos diciendo, he aquí, he soñado otro sueño, y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. En ese momento, José era joven, no tenía cargo, no tenía influencia, no tenía autoridad, no tenía experiencia, pero tenía algo que muchos de nosotros tenemos y luego se nos olvida, tenía un sueño. Fíjate, yo quiero contarte, ¿no? La parte luego platicaba yo, o yo como me sé la historia, yo decía, pues si no hubiera abierto la boca, pues no hubiera pasado nada. O sea, sus hermanos no lo hubieran aborrecido. O sea, así de fácil, ¿no? Porque él fue y les contó su sueño y afectó a sus hermanos y sus hermanos lo aborrecían. Entonces quiero platicarte que primero el sueño es la promesa en semilla, el proceso es la tierra a donde Dios la va a hacer crecer. Pero muchas veces, cuando nosotros estamos o tenemos un sueño, nosotros lo comentamos y lo decimos con las personas que son cercanas. Aquí en estos versículos dice que sus hermanos lo aborrecieron, porque yo mis sueños se los cuento a las personas cercanas. Y entonces, ¿qué ocurre? Pues normalmente pues generamos incomodidades. Cuando el sueño viene de Dios, el sueño siempre es muy grande. Siempre es muy grande. Y yo quiero invitarte a que tú veas recordado todos esos sueños que Dios ha puesto en tu corazón, que estoy seguro de que son muy grandes, que pueden parecer ridículos, que puedes decir, si los cuento, la gente se va a burlar de mí y la gente me va a decir, pues que no, que cómo yo voy a compartir la palabra de Dios. ¿Cómo yo voy a orar por enfermos? ¿Cómo yo voy a hablar y más personas se van a convertir? ¿Cómo yo voy a tener una empresa propia? ¿Cómo yo voy a tener multitud de generaciones? ¿Cómo yo voy a hacer esto, aquello, cuando en este momento mi realidad es totalmente diferente? Y de eso se tratan los sueños de Dios. Cuando lo que te viene a la mente parece imposible, estoy seguro de que viene de Dios. Estoy completamente seguro de que viene de Dios. Y lo que tienes que hacer, que yo durante mucho tiempo lo veía de manera diferente, es decirlo. Que tus palabras físicas lo pongan aquí en este mundo y digas, Dios me dijo que yo voy a tener una congregación llena, ¿no? A lo mejor es una palabra que han recibido los pastores, nuestros pastores, ¿no? Pero estoy seguro de que si Dios la puso en su corazón, se va a cumplir, porque se va a cumplir. No importa lo que pase, no importa lo que pase, aunque lleguen otras personas y digan, ¿cómo? Pero pues, ¿para qué? Si hay tantas iglesias abiertas, ¿para qué? Si hay tantas cosas que puedes hacer. Mira, no te desanimes con 3 o 4 que pastorees, con esos la haces. Pero no, si Dios puso una visión de cientos de personas, miles de personas,
Esa es la visión que tienes que tener, y esa es la visión que tienes que estar diciendo, y esa es la visión que tienes que estar manifestando. Si Dios te dijo, vas a tener una empresa y vas a dar empleo a cientos de personas, dices, en la torre, Señor, pero ahorita, acabo de entrar al trabajo, y ahorita pues yo soy de los eslabones de la empresa, soy el más bajo. Mantén esa visión, mantén ese sueño encendido. No permitas que las personas cercanas, porque normalmente es con quienes vamos y comentamos, apaguen tu sueño. En Habacuc capítulo 2, versículos 2 y 3 dice, y Jehová respondió y dijo, escribe la visión, declárala en tablas, para que corra el que leyere en ella. Aunque la visión tardara aún por un tiempo, mas apresúrase hasta el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. ¿Qué quiere decir esto? Tú el sueño que Dios te puso, tú créelo y escríbelo. Escríbelo, porque aunque tarde, va a pasar. Va a pasar. Tienes que estar convencido de ello y no permitir que lo que está ocurriendo te pueda llegar a ahogar. Lo primero que ocurre cuando Dios nos da un sueño es que no lo creemos. Porque vamos y se lo comentamos a la persona que está con nosotros y le decimos, oye, hermano, hermana, esposo, esposa, tío, tía, abuelo, abuela, como quieras, gente cercana, Dios puso esto en mi corazón. Claro que no. Eso es muy grande. Dedícate a lo que estás haciendo. Y se empieza a dormir eso. Y empezamos a perder la fe. Hoy quiero invitarte a que eso vuelva a encenderse y que lo que Dios puso en tu corazón hace 15 años, 10 años, 20 años, la semana pasada o lo que va a poner hoy, no dejes que se apague y manténlo encendido. Porque de verdad, de que pasa, pasa. Ese es el Dios al que yo sirvo. Un Dios que siempre cumple lo que pone en los corazones de sus hijos. Dale gloria a Dios. Lo que Dios puso en tu corazón no está muerto, no está cancelado, no se perdió, solamente está en proceso. En proceso. Y el proceso muchas veces comienza con rechazo. Porque así funciona, así son los procesos. Es lo que nos forma. En Génesis 37, 18, 20 dice, cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle y dijeron el uno al otro, he aquí viene el soñador, ahora pues venid y matémoslo y echémosle en una cisterna y diremos alguna mala bestia lo devoró y veremos qué será de sus sueños. Eran los hermanos de José hablando de José solamente por el que les contó un sueño. Esto es bien importante. Quiero hacer una pausa de mi presentación de el poder que tiene un sueño. Cuando un sueño viene de Dios, automático algo va a generar en el resto de las personas. José no había hecho nada. Había tenido 2 sueños. Uno donde unos manojos, junto con sus hermanos, estaban y los manojos de ellos se inclinaban delante de él. Y otro donde el sol, la luna y las estrellas también se inclinaban delante de él. Y en el segundo su papá le dijo, oye, ¿qué tu mamá y nosotros y yo y tus hermanos nos vamos a inclinar delante de ti? O sea, era algo que les contó que soñó, no era realidad. Faltaban años para que eso se hiciera realidad, pero ya les había generado algo. Y eso es bien importante. Si tu sueño empieza a generar rechazo en la gente, vas por buen camino. Vas por muy buen camino. En el capítulo 37, versículos 23 y 24 dice, sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica, la túnica de colores que tenía sobre él, y le tomaron y le echaron en la cisterna, pero la cisterna estaba vacía, no había en ella agua. Yo me imagino cómo se sentía Josué en ese momento, ¿no? José en ese momento. Y aquí quiero contarte 2 cosas. De lo primero que leímos, bueno, José les contó un sueño y en la primera parte ellos dijeron, hagamos algo, el mundo de las ideas. En la segunda parte lo hicieron. Lo hicieron. O sea, no fue nada más, pues vamos a ver si lo hacemos. Ya cuando dijeron, no hay que hacerle nada, se ve buena onda con su túnica de colores. Lo hicieron. O sea, una cosa es que pensemos y digamos, y otra cosa es que hagamos. Y muchas veces, cuando estamos en conjunto,
de gente equivocada, es más fácil hacer lo incorrecto que lo correcto. Eso te lo dejo también de tarea, ¿no? Piensa en eso, con quién te juntas. A veces, muchas veces soportamos el ataque, no lo soportamos de ataque de afuera, sino de adentro, de la misma familia. Duele más cuando te hiere alguien que te conocía tu historia, duele más cuando te rechaza alguien que estaba cerca, duele más cuando te fallan personas de tu círculo, de tu casa, de tu entorno. José lo experimentó. Le quitaron la túnica, lo despojaron, lo metieron en la cisterna, sus hermanos, su familia. Está bien interesante esto, porque yo me acuerdo que cuando yo era niño, yo quería ser basquetbolista. Digo, o sea, fui bueno jugando básquetbol, o sea, estuve becado la secundaria y la preparatoria para poder estar en una escuela de paga, pero la verdad es que yo me acuerdo que yo llegaba a mi casa y yo veía, en ese tiempo, Michael Jordan era el número 23 de los Bulls de Chicago, y yo lo veía en la tele, de vez en cuando no teníamos tele de paga, entonces cuando lo pasaban en el 13 o en el 11, o sea, yo lo veía, y me acuerdo que tenía una tele yo chiquitita, de esas que eran a blanco y negro, y ahí veía yo jugar a Michael Jordan, y yo me emocionaba, y yo decía, papá, yo quiero ser basquetbolista profesional. Y yo me acuerdo que mi papá me decía, estás pero bien idiota, o sea, ¿cómo crees que vas a dejar de estudiar? O sea, y para ser basquetbolista, o sea, no. Y yo me acuerdo que me dolía muchísimo, y yo era bueno, o sea, jugaba y le echaba muchísimas ganas, pero mi sueño se murió. Nunca tuve la oportunidad de jugar básquetbol. Bueno, sí me acuerdo. O sea, yo llegué a la Universidad Nacional Autónoma de México, donde juegan los Pumas de la UNAM, y me acuerdo que me fui y me inscribía al selectivo de básquet, y yo era alto, o bueno, creo que soy alto. Entonces llegas y ves a los que llegan a inscribirse a eso, yo era el más enanito. O sea, yo era el más enanito. O sea, el que iba enfrente de mí medía como así. Y le digo, ¿de qué juegas? Yo, me dice, de centro. Me dice, chócalas, así viendo por abajo. Yo también. ¡Ah, la torre! Ahí te encargo los que jugaban de postes, ¿no? O sea, y dice, se acabó el sueño. O sea, hice la prueba, o sea, no pasé ni la primera etapa. O sea, mejor me dediqué a acabar para ser ingeniero, pero la vida te pone muchas trabas donde tus sueños van cambiando, ¿no? Pero yo sé lo que se siente que te desilusione, ¿no? Cuando eres niño, pues tus papás te desilusionan de muchas formas, ¿no? Ayer yo platicaba con mi esposa, estábamos comiendo muy rico, y una amiga de ella, fueron a un concierto y le platicó así, pues qué fantástica vida tienes, ¿no? Está bien padre tu vida, o sea, está padrísimo. Yo quisiera una vida así. O sea, pues la verdad es que sí tiene una vida muy padre mi esposa. O sea, viaja mucho, o sea, ve muchos lugares, o sea, la verdad es que se la pasa muy bien. Y nos la pasamos muy bien, gracias a Dios. Y pero platicábamos, pero quisieran vivir el proceso. O sea, porque muchas veces vemos el resultado de otras personas y decimos, no, yo quisiera tener eso, pero no quiero vivir el proceso, ¿no? O sea, si tú le dices a tu amiga, claro, o sea, mi marido me cumple absolutamente todo lo que le pido, todito, porque pues yo la vi pasar un proceso de cáncer. Yo estuve con ella 16 lunes recibiendo quimioterapias. Yo vi cómo se le cayó el cabello, las cejas, las pestañas. Yo vi cómo cambió su cuerpo, primero para abajo, luego subió de peso, luego ahorita le echa muchas ganas, tiene mucha disciplina y está cambiando nuevamente. O sea, yo veo todo eso, ¿no? Sí, y cuando a ella le diagnostican el cáncer, me acuerdo que el pastor Felipe estaba con nosotros en el proceso de transición de venirnos aquí a la iglesia con los pastores Gallardo, y entonces yo tuve una junta con él, y la palabra del pastor Felipe para su vida fue que recuerde la vida de José. Dile, porque él no tuvo la oportunidad de verla, porque ella estaba en quimio. O sea, el día que yo vi al pastor Felipe fue el día que ella vivió su primera quimio. Entonces estaba destrozadísima, ¿no? Entonces dile que recuerde la vida de José. Y entonces yo me acordaba mucho de eso, y yo fui como perico, como Lucas, a decirle, le dice el pastor Felipe que recuerdes la vida de José. Y me dice, es el personaje favorito de la vida de mi esposa, de la vida de mi esposa de la Biblia, ¿no? La vida de José el soñador. Y entonces, a mi esposa también, ella me había dicho, desde antes de que empezaran las quimios,
porque no nada más fueron las quimios, fue una mutilación, amputación, después fueron las quimios, después fueron las radios y después fueron 5 años de hormonoterapia, que ahí te encargo cómo nos va de repente está de muy buen humor, de repente estamos de muy mal humor, de repente está de muy buen humor, y así estamos todos los días, de lunes a domingo, pero está viva, gracias a Dios. Y mi promesa fue, si tú la dejas, yo voy a hacer lo que sea para que ella esté feliz. Esa fue el trato, ¿no? Y Dios cumplió. Pero Dios había cumplido desde antes del proceso, ¿no? Porque yo me acuerdo que mi esposa llegó un día y me dijo, es que leí la historia del ciego de nacimiento y cuando los apóstoles le preguntan a Jesús, oye, maestro, ¿quién pecó? ¿Él o sus papás? Para que reciba tremendo castigo, ¿no? Y Jesús les contesta, no pecó ni él ni sus papás. Esto es para la gloria de Dios. Y eso fue un versículo que mi esposa tuvo siempre, y desde antes de que fuera la cirugía, ella me lo dijo, o sea, no me voy a morir. Yo estaba petrificado del miedo, y esto va a ser para la gloria de Dios, y hoy que la veo, sé que es para la gloria de Dios, pero pasó un proceso. Y entonces, yo te animo a que si Dios te va a dar un proceso, pues lo vivas. No va a estar fácil, pero estoy seguro de que lo vas a lograr y vas a estar del lado de Dios. Dios siempre va a estar contigo. Los hermanos de José lo metieron a un pozo. El pozo no cancela el sueño, solo revela quién sostiene la vida cuando todo lo demás falla. Cuando tú estás en el pozo, porque a lo mejor hoy te toca estar en el pozo, pues es un lugar oscuro, es un lugar triste, es un lugar feo, es un lugar donde estás desnudo, es un lugar en donde no tienes vestimenta, en donde puede parecer que ya todo terminó y no entiendes por qué el fuego es amigo. Pero aún ahí, Dios estaba con José. Y entonces, hay gente que quiso apagar lo que Dios puso en ti, gente que te subestimó, gente que se burló, gente que no creyó, gente que te quiso hundir. Pero el hecho de que alguien no cree en tu llamado no significa que Dios haya cambiado de opinión contigo. En Isaías 46, del 9 al 10 dice, acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios y no hay nada semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que te digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Quiero que esta palabra la lleves en tu corazón. Dios no ha cambiado, sigue siendo el mismo y Él hará contigo lo que Él ha dicho. Lo que Dios dijo en ti permanece, lo que Dios habló para tu casa permanece, lo que Dios prometió para ti sigue en pie. Y aquí sigue la historia de José. Del pozo fue vendido. Y lo que puede parecer una derrota, Dios lo iba a convertir en entrenamiento. El proceso transforma tu carácter antes de revelar tu destino. Voy a repetirlo. El proceso va a transformar tu carácter antes de que Dios revele tu destino. Y es bien importante esto. Ya no estás en el pozo, ya no está José en el pozo, ahora fue vendido. Y dice en el capítulo 1 y 2 del capítulo 39 de Génesis, llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá, mas Jehová estaba con José. Aquí subraya esto, mas Jehová estaba con José. Y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo el egipcio. En los siguientes versículos, y vio su amo que Jehová estaba con él y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Así halló José gracia en sus ojos y le servía, y le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Esta parte es muy importante. En los procesos, pasó del pozo a ser esclavo. Y de ser esclavo, el Señor estaba con él. Y Potifar lo puso a cargo de todo lo que tenía. Muchas veces tú puedes decir, o sea, Dios me dijo que iba a tener una empresa. Yo ahorita soy empleado, pero el día de mañana te vuelves supervisor. Y después de supervisor te vas a volver gerente. Y de gerente te vas a volver director. Esa historia pasó conmigo. Yo ahorita, gracias a Dios,
tengo el privilegio de ser empresario, pero durante muchísimos años fui empleado, y fui empleado en un lugar en donde me formaron. O sea, mi jefe y yo terminamos muy mal, pero muy mal, muy mal. Póngale otro muy mal. O sea, yo pasé de ser empleado a desempleado en una llamada telefónica. Hice lo que mucha gente quiere. En un día yo estaba harto de cómo me trataban y renuncié por teléfono. Las palabras no te las voy a decir porque es iglesia, pero un día me invitas a un café y te las cuento. O sea, pero así, sentí un alivio, porque tenía muchísima presión. Y durante mucho tiempo yo odié a mi jefe. O sea, porque era una persona muy mala, era una persona que me traicionó, era una persona que hizo cosas muy feas conmigo, era una persona que todo eso. Y pasé a ser desempleado. O sea, porque yo era el director general adjunto. O sea, él era el director general, pero yo era el director general adjunto, ¿no? Y yo tenía coche de la empresa, tarjeta de la empresa, salario de la empresa, 110 personas que hacían lo que yo quería en ese momento, a la hora que quería. Y en mi llamada telefónica acabé siendo don nadie y tuve que devolver el coche, la tarjeta, y el viernes ya no hubo raya, ya no hubo salario, ya no había quien pagara mi gasolina, ya no había quien pagara mi comida, ya no habían muchas cosas en ese momento. Tenía libertad, pero había dejado eso. Hoy en día, yo me expreso con mucho respeto de mi ex jefe, con muchísimo respeto. Y lo digo delante de muchas personas, ¿no? Hay gente que todavía no lo quiere porque tiene su muy peculiar forma de ser, pero esa persona me formó. Esa persona pagó por mi educación. Esa persona me hizo y me transformó la mente en la mente que tengo hoy. Que fue una etapa súper dolorosa en mi vida, no tienes idea cuánto. Era que me llamaban los domingos a las 4 de la tarde para pedir un reporte y yo dejaba de hacer lo que estuviera haciendo para mandar el reporte. Era que tenía que estar a las 7 de la mañana los lunes porque tenía que ser el primero que llegaba a la fábrica y el último en irme. Tenía yo una vida súper complicada, pero me formó. Hoy puedo decirte que el ingeniero que soy, gran parte de eso fue de esa etapa en mi vida que yo la puedo recordar con algo muy feo, o la puedo recordar como algo que me transformó y que me formó. Y tal vez tú ahorita, en la etapa de tu proceso donde estás, tienes un jefe muy malo, una situación que te estresa, algo que te está robando la paz, pero quiero decirte de parte de Dios que es parte de tu proceso. No claudiques, no te rindas. Dios sabe lo que está haciendo contigo. Está formando tu carácter. Así como formó el carácter de José, estando con Potifar, siendo un esclavo, así lo está formando contigo como lo formó conmigo. No claudiques, no estás en una etapa equivocada. Dios no se equivoca. Dios es el Dios de proceso, de transformación, y lo que está haciendo contigo es llenándote de conocimiento y te está endureciendo la piel para que puedas soportar incluso un ministerio más grande. ¿Cómo vas a ministrar a miles si todavía no puedes hacerlo, que tener la fe de que es Dios el que sostiene? ¿Sí me explico? Yo empecé a ver la transformación de mis negocios el día que renuncié a llevar la carga yo. Sí me estreso, pero no tan. Yo sé que Dios suple cada semana. Tú puedes ir a mi casa a comer los viernes y en la oración de la comida de los alimentos, mi esposa está de testigo, siempre decimos, gracias Dios, porque hoy es viernes y tú volviste a suplir para que se pagaran todos los gastos, todas las nóminas, y hoy tenemos alimento en las mesas, porque sabemos que tú tienes el control de nuestra vida y de nuestra economía. Yo no sé cómo le vas a hacer la próxima semana, pero en esta semana te doy las gracias porque tú supliste. Gloria a Dios. Y aprendí a confiar y no estar, ¿qué tengo que hacer? No, el negocio es del Señor, que el negocio lo arregle. Mi matrimonio es del Señor, que el Señor lo arregle, ¿no? Que yo se lo he dicho al Señor, ¿no? Tú me la diste, tú manténla, ¿no? Tú eres el suegro millonario, yo no. Tú eres el suegro millonario, yo no. Ahí tú te encargas. Y así ha funcionado y seguiría funcionando. Pero tuve que aprender. En la etapa de esclavitud no nos gusta porque tenemos que estar sometidos a autoridad de alguien más, pero es necesaria, es parte del proceso, nos forma el carácter.
Y en Lucas capítulo 16, versículo 10 dice, el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. ¿Qué quiere decir esto? Cuando tienes poquito y eres obediente y eres fiel, Dios te va a poner en lo mucho. Tenemos cientos de enseñanzas en las iglesias que hablan de ello, pero yo te quiero exhortar a que no claudiques, no te quejes en donde estés, no te quejes. José tuvo algo muy particular que yo le admiro, no es mi caso, pero no se quejó y lo hacía porque el Señor estaba con él, el Señor está con nosotros. De hecho, es algo de lo cual no tengo duda. A veces el proceso de Dios en tu vida no se ve muy espiritual desde afuera. A veces parece rutina, parece trabajo, parece cansancio, parece insistir en lo mismo, parece disciplina diaria, parece hacer lo correcto aunque nadie lo celebre, pero precisamente ahí es donde Dios forma nuestro carácter. En Santiago capítulo 1, versículo 2 y 4 dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. La prueba te va a generar paciencia. Y la paciencia en algún momento de nuestra vida nos va a generar prosperidad. Y la prosperidad, siempre te lo voy a decir, no tiene que ver con dinero. Tiene que ver con algo muchísimo más grande. Gozo, paz y justicia en tu vida. Eso es prosperidad. Eso es prosperidad. Dios no quiere llevarte lejos, quiere que cuando llegues no te destruyas a ti mismo por falta de carácter. Yo he visto muchísimas personas que han llegado a tener lo que yo les llamo golpes de suerte. Golpes de suerte es que de repente no tenían y llegaron a tener. De repente pasaron de un salario chiquito a un salario muy grande en un momento y lo perdieron todo, perdieron los pies del piso. Yo he sido ejemplo de eso algunas veces. Ya casi no, pero no, ahorita no, pero antes sí era muy ejemplo de eso, ¿no? Antes era cada vez que me subían el sueldo, yo buscaba en qué más me podía gastar mi dinero. ¿De verdad? En vez de ponerme a ahorrar o a ver qué hacía, ya gano 1,500 pesos más a la semana, me ponía gastos de 1,500 pesos más a la semana. Me buscaba mejor gimnasio, veía cómo cambiaba el coche, veía qué hacía, a ver en qué me lo gastaba. Porque cuando uno no sabe tener, pues tienes y no sabes qué hacer, ¿verdad? Y eso, pues hasta cuando ya te vuelves empresario y quiebras y no tienes para comer, pues valoras mucho el dinero y lo aprendes a administrar. Pero bueno, el Señor, yo quiero que hoy pienses en algo. Si ya ahorita te está Dios hablando de qué es el sueño que tienes, cuál es la parte del proceso en la que estás, quiero que tú ahí en tu lugar digas, Señor, fórmame. Señor, fórmame. Aunque me incomode, fórmame. Aunque me duela, fórmame. Aunque me tome tiempo, fórmame. Fórmame. Esto es algo que muchas veces no queremos la instantaneidad. Dios soluciona mis deudas, Dios cambia a mi esposa, Dios hazlo de inmediato, Dios llena la iglesia, Dios hazme el mejor predicador, Dios lo que sea, pero hazlo ya ahorita porque se ocupa ahorita. No funciona así, no funciona así, es fórmame. Cuando nuestra oración es fórmame y confiamos en que a tu manera y no a mi manera, van a pasar muchas cosas. Y me gustaría decirte que van a pasar muchas cosas buenas, pero normalmente no van a ser buenas, van a ser formativas. Formativas. ¿Qué quiere decir la formación? La formación es cuando algo nos amolda. Y si nos amolda es porque nos genera presión, estrés y nos mete dentro de algo en donde debemos de caber. En el mundo espiritual la formación muchas veces tiene que ver con que nos jalan de un lugar donde estamos muy cómodos y nos ponen en el camino que Dios quiere que estemos. Y eso a lo mejor nos genera dolor. Salir de la comodidad genera dolor, porque la comodidad, por su nombre, está todísimo dar. A mí me encanta estar cómodo, me gustaría decirte que todos deberíamos aspirar a la comodidad, pero la verdad es que no funciona así, porque como eres hija de Dios, fuiste pagado por precio,
comprada por precio alto. Fuiste escogido, escogida para grandes cosas. Fuiste escogido, escogida para llevar el evangelio a las naciones. Fuiste escogido, escogida para llevar sanidad a los enfermos. Fuiste escogido, escogida para llevar libertad a los cautivos y pregonar el año agradable del Señor. Eso es para lo que fuiste escogido, escogida, y eso es para lo que tú estás hoy aquí presente y estás siendo formado para una misión más grande, la misión de darle la gloria a Dios en un mundo que cada vez camina de manera diferente. Eso es para lo que fuiste escogido, escogida. Pero no solo te formó Dios no solo te forma en tu servicio o en tus habilidades, te forma en tu santidad. Y aquí es donde la conferencia se va a poner un poquito, pues no quiero decirte agresiva, pero pues hay que hablar lo que hay que hablar. El proceso va a probar nuestra integridad cuando nadie nos ve. Y aquí es la parte difícil, ¿no? Porque dice en Génesis 39, 7 y 9, aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo, duerme conmigo. Y él no quiso. Y dijo la mujer de su amo, he aquí que mi señor no se preocupa conmigo y de lo que hay en casa. Y ya ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa y ninguna cosa me has reservado sino a ti. Porque cuando tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Palabras de José. O sea, la señora le dice, acuéstate conmigo. Y José dice, no, porque no voy a pecar contra mi Dios. Pero no estaba ahí Potifar. No lo estaba viendo nadie. Ya José estaba a cargo de todo. Era el mero de la casa de Potifar y podía administrar todo. Potifar se había ido a trabajar. Él podía haber accedido. Total, la señora quería, él quería. Se veía que estaba medio buena la señora, no lo sé. Pero no hubiera pasado, nadie se hubiera enterado a lo mejor. Y José dice, ¿cómo voy a hacer este grande mal y voy a pecar contra Dios? Gratitud. José lo que tenía en su corazón para Potifar era gratitud. Cuando nosotros nadie nos ve, hay que recordar esa parte de quién nos rescató y de qué nos rescató. Porque nosotros podemos estar pecando ahorita cuando nadie nos ve y eso es muy sutil y es muy fácil que nos pase. Y si no pasamos esa prueba, nuestro proceso no va a ser completado. Siento mucho tener que decirte eso, pero así va a pasar. Y puede desviarse toda nuestra vida por sucumbir a una tentación que está en lo oculto, cuando nadie te ve, cuando nadie nos ve. José no solo fue probado por el dolor, también fue probado por la tentación. Y aquí vemos la grandeza espiritual de José. No puedo porque Potifar se enojará. No fue no fue su frase. Fue, ¿cómo voy a hacer este grande mal? No es que tu marido se va a enojar si nos cacha. ¿Estás segura que no le vas a decir? Yo no le digo si tú no dices. O sea, hoy en día a lo mejor no estás tentado de esta manera tan literal, pero a lo mejor estamos siendo tentados de otra forma cuando nadie nos ve. ¿Qué scrolleamos en nuestro teléfono cuando nadie nos ve? ¿Somos de los que borramos el historial de nuestro teléfono porque no lo vaya a ver alguien más? ¿Qué música escuchas cuando estás con tus audífonos? O sea, no la de remolineando y el granito de mostaza que pones a todo volumen, ¿verdad? Sino ¿cuál es la que escuchas cuando nadie te ve? ¿Qué es lo que miras en las noches? ¿Qué es lo que lees? ¿Con quién hablas? ¿Cuáles son tus conversaciones por WhatsApp? ¿Cómo te expresas de las personas que no están presentes? Te voy a contar algo que es bien interesante. Está cambiando mi vida y mi esposa lo sabe. Estoy viendo una serie que se llama El Padrino de Harlem Godfather. Es la vida de Bumpy Johnson. Es un mafioso de color negro. No tienes idea cómo he crecido en la formación empresarial viendo esa serie. Digo, no ando matando gente, me gustaría, pero no, salvo eso, lo demás está todo dar, ¿no? O sea, alguien te la hace, mátenlo. Señor, gracias por hablarme. No, eso no lo hagas. Pero Bumpy, cada vez que tiene un problema con alguno de sus enemigos, pide una cita con él y va y se lo dice de frente.
de frente, va y se sienta con el italiano, el malo, bueno, no el malo, sino el, nadie es bueno, no, son gángsters, ¿no? Pero va y se sienta y le dice lo que no está de acuerdo de cara a cara. Y digo, qué enseñanza tan más buena. ¿Por qué cuando tenemos algo en contra de alguien, no lo citamos y le decimos lo que pensamos viéndolo a los ojos? Me molestó que hiciste esto. O sabes qué, yo quiero hacer esto, pero te lo quiero comunicar. Y no nada más lo hacemos en murmuración o fuera de, ¿no? Eso es bien importante. Cuando nosotros hacemos las cosas transparentes y de frente, no hay forma de que algo se desarme, ¿no? ¿Qué es lo que está ocurriendo en nuestro cuando nadie nos ve? ¿Qué decimos cuando nadie nos ve? No cambies tu destino por un momento de debilidad. No vendas tu propósito por una satisfacción pasajera. Esto puede ser una frase muy simple, pero un momento de debilidad no solamente puede ser desde la parte sexual, que alguien le ponga, bueno, que le pongamos el cuerno a nuestra pareja con otra persona, que ya de por sí eso trae unas consecuencias tremendas, pero ¿qué pasa cuando no hacemos lo que Dios nos dice que hagamos por un momento de debilidad, ¿no? Es que si yo predico que soy cristiano, todos aquí se van a burlar de mí. Si me dicen, es que bueno, vamos a ver esta situación, o vamos a hacer esto, que sabemos que está mal, y nosotros decimos, no, pues vamos, es que voy, porque si yo digo que soy cristiano, se van a burlar de mí. Yo te lo he dicho varias veces, de ti ya se burlan y hablan, de mí ya se burlan y hablan. O sea, no tengas miedo de decir que eres hijo o hija de Dios y comportarte como hijo o hija de Dios. Que en cualquier lado donde vayas, tu carácter, tus acciones tengan que reflejar de quién eres hijo, de quién eres hijo. Si las demás personas se incomodan, ni modo, las estás afectando de manera positiva. Si se burlan de ti, lo siento, pero los estás afectando de manera positiva. Cuando tú estés en algún lugar y tus acciones hagan que los demás 5 se burlen de ti, de mí te acuerdas si uno de ellos no te busca en privado para preguntarte ¿por qué actúas de esa manera? Y ese momento es el momento para evangelizar y decir, porque yo creo en Jesús y trato de comportarse como Jesús lo haría. Amén. Esos son los hijos e hijas de Dios. Y también te quiero contar algo. El proceso incluye injusticia, silencio y espera. ¿Qué onda, Salvador? Pues que no iba a ser motivacional la clase. Claro que es motivacional. Ten paciencia. Pero el proceso incluye injusticia, silencio y espera. Versículo 19 y 20 del capítulo 39. Y sucedió que cuando oyó el amo de José las palabras que su mujer le hablaba, diciendo, así me ha tratado tu siervo, se encendió su furor y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey y estuvo allí en la cárcel. Pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. José hizo lo correcto. José no sucumbió a la tentación. ¿Sabes cuál es el premio que tuvo por no sucumbir a la tentación, mantenerse en santidad y hacer lo correcto? Lo metieron a la cárcel. A lo mejor parte de tu proceso en este momento es que hiciste lo correcto, no sucumbiste a la tentación. Si haces lo que te enseñan tus pastores, si haces lo que Dios te dice, si haces lo que lees en tu devocional, si sigues cumpliendo lo que tienes que hacer, y a lo mejor en esta tu temporada estás en silencio, en injusticia y en espera, y es parte del proceso. Pero el Señor estaba con José en la cárcel, lo dice la palabra de Dios. No quiero que tú creas que porque obedeces va a haber retribución inmediata, porque la vida del cristiano no funciona de esa manera. La vida del cristiano es batalla y bendición, batalla y bendición, batalla y bendición. Y entre más grande es esta bendición, la batalla que sigue va a ser más grande. Y quiero que tengas el valor para presentarte en ella. Pero a lo mejor ahorita en tu proceso, en la parte de tu proceso donde estás en la cárcel. Estás ahí y aún ahí Dios te puede utilizar. Dios en la cárcel utiliza a las personas porque José fue utilizado aún en la prisión, porque ahorita lo vamos a leer, que él interpretó los sueños del panadero y del copero. Pero lo que te quiero decir es, lo siguiente que ocurrió después de la obediencia fue cárcel. Quédate con eso. A lo mejor tú estás en esa parte del proceso y Dios no ha cambiado la promesa en ti. El sueño no se ha cancelado. A lo mejor ahorita estás en una situación de,
O sea, pero no mentí en mi trabajo y me despidieron. Y ahora, por decir la verdad, soy desempleado. A lo mejor me dijeron, pues no lo sé, yo no sé, pues se me ocurre, ¿no? Dios me reveló, se me ocurre, ¿no? El pastor le dijeron, abre un lugar más grande. Y ahora tengo un problema más grande de renta, señor. O sea, a lo mejor, o sea, por ser obediente, ahora mi problema es más grande. Cuando por ser obediente se supone que tú deberías de venirlo a solucionar. Ajá, porque estoy haciendo tu obra, no mi obra. Y aquí estoy padeciéndole en la cárcel. No hay lugar, y esto quiero decírtelo de parte de Dios, en donde puedas predicarle a gente más cautiva que si estás en la cárcel. Si Dios te pone en medio de una prisión, es porque ahí hay gente que necesita que tú seas la voz y las manos y los ojos de Dios para que esas personas sean bendecidas. No importa si tu proceso hoy te está llevando a un lugar de dolor, ahí serás usado poderosamente con Dios para que más personas sean bendecidas. Y esto yo lo declaro en tu vida. No importa si esta parte del proceso está muy dolorosa, aún así ahí te va a ocupar Dios. ¿Qué ocurrió? ¿Qué ocurrió en la cárcel? Estaba con él. Génesis 48. Ellos le dijeron, hemos tenido un sueño y no hay quien nos lo interprete. Entonces les dijo José, no son de Dios las interpretaciones, contádmelo ahora. Y quiero contarte esto bien importante, porque esto es bien interesante. Esta es la primera vez que José dice, no son de Dios las interpretaciones. Su carácter había sido transformado tremendamente. Ya no era el que sabía que tenía el poder de interpretar sueños. Ya no era el que sabía que tenía el poder de Dios. Ya no era el que sabía que tenía la gracia de Dios. Ahí se había dado cuenta que ahora en la prisión él dependía de Dios y que todo lo bueno, todo lo malo, Dios seguía estando en control de su vida. Entonces, ¿qué no son de Dios las interpretaciones? Cuéntamelo ahora. Y entonces, y el jefe de los, entonces sigue sirviendo, José sigue sirviendo, sigue siendo disponible. Te lo voy a parafrasear por cuestiones de tiempo. José interpreta el sueño del copero y el sueño del panadero. Al copero le dice, dentro de 3 días vas a salir de prisión y te van a regresar a tu trabajo. Y al panadero le dice, dentro de 3 días te van a cortar la cabeza y pues marchaste a Belén porque ya no vas a tener vida. Eso es lo que les dice, ¿no? Básicamente, palabras más, palabras menos. Les dice dos cosas diferentes a los dos y se cumplen. Llegan los 3 días, el faraón saca al copero, lo restituye y acá está con su copa. Y el panadero sale y le cortan la cabeza y además lo ahorcan. Lo puedes leer en el capítulo 39, 40, 41 del libro de Génesis. Cuando llegues a tu casa lo lees. Lo que quiero llegar es que cuando el copero sale, José le dice, acuérdate de mí, acuérdate de mí. Y aquí vamos a llegar a la parte medular de esta conferencia. Y el copero se olvidó de José. Y el copero se olvidó de José. Pasó por pozo, pasó por esclavitud, pasó por la cárcel. Ya cuando no puedes más, o sea, cuando ya dices, Señor, ¿qué onda con mi sueño? ¿Qué onda con lo que yo había pedido? ¿Qué onda con lo que tú habías puesto en mi vida? He sido obediente, he creído en ti, te he dado la gloria. Es más, he orado por otras personas que les ha ido bien. He orado por otras personas que le ha ido bien, ¿no? ¿Cuántas veces nos ha pasado que a lo mejor has orado por algún enfermo y el enfermo sale brincando de gozo feliz de la vida y tú sigues sintiendo eso en el corazón, ¿no? Y vas y oras por alguien que no tiene empleo y recibe su trabajo y tú te quedas así contando para los frijoles para ver si comes esa semana y se olvidaron de él. El olvido es la parte más triste del proceso, porque es en donde nada más te encuentras tú con Dios. Ya no hay nada más. Ya hiciste todo lo que debías de haber hecho. Ya fuiste obediente, ya te mantuviste en santidad, ya creíste en el sueño de Dios, ya lo tienes atesorado en tu corazón, ya hiciste todo. No le diste la espalda al llamado y aún así eres olvidado o eres olvidada. ¿O crees que eres olvidado o eres olvidada? De parte de Dios, no has sido olvidado, no has sido olvidada.
Yo sigo siendo el Dios que levantó a Jesucristo de entre los muertos, a que trajo libertad a José, a que lo puso como segundo del faraón, a que ha hecho grandes maravillas, y te dice el Señor: no te he olvidado ni un solo momento. Sigue siendo mi hijo, sigue siendo mi hija, y sigue el sueño, sigue encendido en tu corazón y en mi corazón, y en un solo día yo puedo hacer que todo sea transformado para que mi obra sea engrandecida y la gloria sea mía. Dale la gloria a Dios. Dale la gloria a Dios. Dios puede cambiar tu historia en un momento. Dios puede cambiar tu historia en un solo momento. Casi 50 minutos de predicación para llegar a esto. Yo no sé cuál es el sueño que Dios puso en tu vida y en qué parte del proceso estás. Yo te puedo decir que en la parte de mi proceso, yo llegué a estar ya en la parte del olvido, en donde llegué a decir: Señor, si no es de ti, que no se cumpla. Que no se cumpla. Si este sueño no es tuyo, lo he creído, lo he mantenido la santidad, he hecho lo que me has dicho, he ido a predicar, he ido a orar, he ido a hacer lo que se te ha dicho. Si lo que tú pusiste en mi corazón no es tuyo, que no se cumpla, ¿no? Que no se cumpla. Y lo llegué a decir, y dije: voy a estar bien. O sea, finalmente, pues aquí en la cárcel se puede orar por gente, se pueden hacer muchas cosas. Se puede hacer que todo el mundo esté feliz y más gente te conocerá y tu gloria será proclamada y más personas te verán. Pero lo que sentí de Dios en esta semana fue: no me he olvidado de ti y mi promesa sigue contigo y mi sueño sigue siendo, y tu sueño sigue siendo real porque yo lo puse en tu corazón. Y solamente ha sido un proceso para formarte, para que tú puedas llegar a ser la persona que necesito que seas cuando llegues al puesto, a la posición que yo te voy a dar. Que va a ser muy complicada, que ni todo lo que has vivido en tu vida va a estar preparado para poderlo hacer, pero vas a lograrlo y vas a estar ahí porque yo estoy contigo y yo te voy a respaldar, como te he respaldado todos los días cuando estuviste en el pozo, cuando fuiste esclavo, cuando fuiste vendido, cuando obedeciste y obtuviste por premio la condenación. Aún así yo sigo creyendo en las palabras que Dios ha declarado sobre mi vida y creo en las palabras que Dios ha declarado sobre tu vida. Y te voy a leer unos versículos más. Y dijo Faraón a José: yo he tenido un sueño y no hay quien lo interprete, mas he oído decir de ti que oyes sueños para interpretarlo. Y respondió José a Faraón diciendo: no está en mí, Dios será el que dé respuesta propicia a Faraón. Y eso es lo que yo te quiero decir el día de hoy. No son mis sueños, no son tus sueños, es aquel el que los puso y el que los diseña, el que está delante de ti, el que vive en tu corazón, el que va a hacer que se vuelvan realidad. Nada se ha perdido. Del sueño al propósito solamente es el proceso. Y si en un día Dios puede hacer que todo se cumpla en tu vida, porque José fue exaltado y puesto como el segundo al mando. De estar en la cárcel, un día salió y se volvió el segundo al mando. Y en todo Egipto, la nación más poderosa de ese momento, él era el segundo al mando. El que fue encerrado en un pozo, que le quitaron su túnica de colores, el que fue vendido por esclavo a ismaelitas, el que llegó a ser siervo de un Potifar, que fue tentado por su esposa, que no sucumbió a la tentación, que se mantuvo en santidad, que después estuvo en la cárcel, que en la cárcel aún ahí el Señor estuvo con él, que se levantó y que aún ahí pudo usar los dones y talentos que Dios había derramado por él. Hizo que un copero recuperara su trabajo, que fue olvidado. En un solo día se volvió el segundo de la nación más poderosa de toda su época, porque ese era el sueño de Dios y era donde lo quería tener. Y donde Dios te quiere tener es un lugar de poder, es un lugar en donde serás de influencia y más personas podrán ser alcanzadas. No importa la parte en donde estás, en un solo día Dios te puede transformar. Y la noticia que traigo de Dios para ti es que ese día es hoy. Ponte de pie, iglesia. Ponte de pie, porque hoy vamos a creer en la promesa que Dios tiene para nosotros.
Hoy recuperamos lo que el diablo quiso robarnos. Hoy los que están en la cárcel salen. Los que están en el pozo empiezan el proceso. Y los que han vivido o vivimos un proceso, hoy el 15 de marzo del 2026, es el día que el Señor te dice, hasta aquí te he sostenido y de aquí en adelante todo lo que viene será grandeza para tu vida. Iglesia llena, trabajo próspero, despensas llenas, sanidad, dones, talentos, todo por lo que has orado. Hoy es el día en que lo recibes, en que el Espíritu de Dios es derramado sobre tu vida y que se cumple porque tú has sido fiel en lo poco y hoy el Señor te pone en lo mucho. A partir de hoy, todo lo que verás será gloria de Dios, será la mano de Dios sobre tu vida, serán puertas abiertas, serán iglesias llenas, asientos llenos, gente ministrada, gente que es edificada. Todas las promesas de Dios cumplidas en tu vida, porque el proceso ha llegado al cumplimiento. Si has sido fiel, si has creído, si lo mantienes en ti, hoy es el día en que lo ves. Y también si hoy estás entrando en el proceso, bienvenido, bienvenida, porque dentro de todo, un día se va a glorificar Dios en tu vida y vas a decir, bueno ha sido el Señor, bueno ha sido el Señor para con mi vida. Yo lo creo, yo lo declaro en tu vida. Una cosa más, iglesia. Una cosa más, iglesia. Hubo uno que vivió un proceso también. Un proceso más doloroso del que hemos vivido tú y yo en todas nuestras vidas. Un proceso que vivió la traición de sus amigos, golpes de desconocidos, humillación, dolor, una corona de espinas. Y finalmente una cruz. Vivió todo ese proceso para que tú y yo hoy tengamos vida eterna. Vivió todo ese proceso para que tú y yo podamos tener libre acceso al Padre. Y hoy poder de una manera maravillosa decir, gracias Jesús. Gracias Jesús por lo que hiciste por mí en esa cruz. Gracias, gracias, gracias. Sea cual sea la etapa de tu proceso, yo declaro que la bendición y el favor y la presencia del Señor va contigo en todo momento. No importa si estás en el pozo, en la esclavitud, en la cárcel, en una situación de peligro, en una situación incómoda, estoy seguro que el Señor está contigo, el Señor te sostiene y te sostendrá todos los días hasta que veas el final del cumplimiento de la promesa que puso para tu vida. Declaro que eres un hombre y una mujer valiente y esforzada, y que cualquier situación que estés viviendo hoy en día la tienes ganada por el sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz. Gracias Dios por esta tu iglesia, yo los bendigo en tu nombre. Amén.